El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia de Edufísicamente, el programa de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Este programa que sí se origina aquí desde las instalaciones de nuestra emisora, la UPN Radio, y a quien damos un agradecimiento, precisamente un especial saludo a Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Bueno, como siempre tenemos entonces nuestras acostumbradas 3 secciones. La sección Facetas, que es con la que iniciamos, nuestra segunda sección Cuerpo, Cultura y Vida, y finalizaremos con informes y notas en nuestra sección Ocio y Tiempo Libre. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a dar comienzo a esta emisión, a este episodio, y vamos entonces con nuestra primera parte, esa que se llama Facetas. En Edufísicamente, Facetas. Hoy, para todo nuestro programa, y como siempre tenemos invitados e invitadas muy pero muy especiales, damos entonces un caluroso saludo, acompañado de un abrazo para este programa, a nuestra amiga docente, la maestra Viviana Becerra, y al maestro Juan David Ramírez, de la licenciatura en recreación de nuestra Facultad de Educación Física. Bueno, entonces, buen día, compañera, maestra y amiga Vivian. Buen día, mi estimado Juan David. Hola, profe. Mucho gusto para todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, finalmente tenemos el placer y el honor de tenerlos a ustedes dos aquí en nuestro programa Edufísicamente. Algo que habíamos conversado desde quizás un par de meses o quizá 3 meses, y al fin se nos da el sueño de tenerlos en este programa. De verdad, el agradecimiento es para ustedes por haber aceptado la invitación, y agradecimiento también a la vida porque nos dio esta oportunidad, ¿verdad? Así es, profe. Muchas gracias a ti por tenernos en cuenta, por hacer esto que es tan importante en todos los roles y las profesiones, y es el reconocimiento a lo que somos, lo que hacemos, y a cada persona que sin lugar a dudas aporta de alguna manera en la vida social, cultural, personal, profesional. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el programa es nuestro, ¿cierto? Entonces es de nuestra facultad, y hoy queremos aclararle a nuestra audiencia que la maestra Vivian y el profesor Juan David están haciendo un gran esfuerzo a esta hora en que se graba el programa, porque estamos vía telefónica. Ellos se encuentran en nuestra maravillosa sede campus de Valmaría, y nosotros aquí en la cabina de nuestra emisora. Quizás por eso algunos soniditos extraños, pero no, todo va muy bien. La maestra Vivian Janet Becerra, licenciada en Recreación, máster en Innovación Social, estudiante de la maestría en Gestión y Administración de Centros Educativos. Fue instructora del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en los técnicos y tecnólogos en recreación. Pues también para la pedagógica, maestra Vivian, es importante contar en nuestra nómina con alguien tan especial, y bueno,
tan preparada como usted y sobre todo con esa calidad humana. Maestra Vivian, ¿cómo fue que usted sintió el llamado para ser licenciada en recreación? Gracias, profe Carlitos, por esa presentación tan linda. Bueno, no, pues yo, como la mayoría de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, vengo de un hogar promedio, con recursos básicos, a veces escasos, y recuerdo mucho que yo me había presentado al SENA y no pasé, me había presentado a la Universidad Nacional y no pasé, había presentado a la pedagógica, pero a la licenciatura en química, yo quería hacer química cuando estaba en el colegio y no pasé. Y yo soy la buena amiga, digo yo en términos muy coloquiales, amiga lambona. Para el segundo semestre de ese año me presenté pues para pasar a los primeros semestres, no logré, esperé a la segunda tanda, ya no tenía muchos recursos económicos, entonces acompañé a una amiga que sí tuvo los recursos para presentarse a la licenciatura en biología. Entonces yo fui a acompañarla a las puertas de la universidad en la calle 72, pues de pura amiga solidaria, chévere. Y en eso recuerdo que estaba un profesor, recuerdo que su nombre era Francisco, haciéndole publicidad a la licenciatura en recreación. Yo, la verdad, lejos de imaginar que eso existía, recibí el volante, él me explicó cómo en qué consistía y había más plazo para comprar el famoso PIN de ese momento. Entonces yo dije, bueno, puede ser un llamado de la vida. Entonces fui, ahorré plata, hice colecta con vecinos, familiares, papás, amigos y completé, me acuerdo que valía 58,000 pesos el PIN. Completé mis 58,000 pesitos. Completó con monedas de 500, de 1,000, de 200. De hecho, una de las cosas de Dios, me acuerdo que me encontré un billete de 20,000 al lado del puente de la 68 con 68. Uy, eso es complementar. Eso es muy literario, eso es para sacar una narración especial literaria. Bueno, y entonces, claro, eso es providencial. Tal cual, y ahí fue cuando me enteré que era la primera vez que se ofertaba la licenciatura en recreación en Colombia, no solo en la pedagógica, sino en Colombia, y seguimos siendo los únicos. Yo dije, bueno, veamos esto qué es. Tenía la macabra intención de presentarme y luego hacer transferencia interna porque eran mis pensados malévolos, pero no. Después de ese primer semestre yo me enamoré de la licenciatura en recreación, me di cuenta que mi amor era más el desarrollo humano, yo quería irme por la vía de lo social, de lo comunitario, y encontré todo eso en la licenciatura en ese primer semestre. Me enamoré perdidamente y bueno, aquí estamos ya unos años después, convencida de que definitivamente aquí era donde la vida me trajo. Creo que a veces las decisiones no son donde uno quiere, sino donde te va llevando el camino. Y es la mejor decisión de mi vida. Cómo podemos definitivamente escuchar a veces esas líneas que nos jalan, más allá del entendimiento, creo yo, pero que definitivamente me pusieron en este lugar y estoy muy feliz de haberme ido por la línea de lo educativo y más allá de lo educativo, el desarrollo humano, que es en donde más me he centrado en mi vida profesional. No, pues ahora uno comprende por qué tanta calidad humana que se le nota, maestra, con los estudiantes y con nosotros, sus colegas. Ahora se entiende. Yo siempre que escucho este tipo de anécdotas me acuerdo muy bien de mi maestro Jairo Aníbal Niño, el gran escritor colombiano, que decía, lo decía ahí en las conversaciones, pero también lo decía en un libro, es que no es uno el que busca los trabajos, sino los trabajos lo que le buscan a uno. Y entonces su merced también tuvo esta experiencia en la vida. No, pues qué lindo, y ahora pues esa actitud de servicio y de aporte a la sociedad es muy valiosa. Muchas gracias por esa primera parte, maestra, por contarnos de verdad esa historia así de puro corazón. Muchas gracias, profe, qué bonito poderlo contar, además porque creo que muchas de las personas que llegan a estudiar recreación anecdóticamente terminan acá por esas razones místicas. Claro, sí. Seguramente hubiera sido también una gran profesional y una persona humana en la otra licenciatura, pero no. Nosotros, la sociedad colombiana y la sociedad mundial, te necesitamos es ahí, donde estás.
Completamente de acuerdo, profe. Yo creo que no hubiese logrado llegar a conocer la importancia de lo comunitario, de lo social, si hubiese estado en la licenciatura en química. Yo creo que definitivamente acá estuvo la mezcla perfecta. Sí, 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 sí. Entonces hubo entre la profe y la licenciatura, desde el comienzo hubo una química. Hubo química. Hubo química. Al final sí hubo química. ¿Te acuerdas, maestra, que hablábamos días antes de esta entrevista que era más una conversación y en el desarrollo de esta charla es que nuestra audiencia va aprendiendo? Seguramente este programa lo van a escuchar muchos padres de familia, jóvenes que están terminando sus estudios secundarios o su bachillerato y escuchan una historia como esta, como la suya, y pueden efectivamente optar por esta carrera. Entonces, en la charla es que nuestra audiencia aprende. Completamente de acuerdo. Además que, bueno, en nuestra época, cuando yo me presenté, este programa no tenía egresados. No, era una ustedes fueron la primera corte. Tal cual, y la incertidumbre sobre ¿y dónde vamos a trabajar? Y eso, ¿será que sí funciona o no? Pues era mucho más alta, ¿no? Pero a las personas que nos escuchen, que de pronto tengan dudas, yo sí quiero decirles que este sector, este campo de la recreación, tiene mucho futuro sí, y está creciendo exponencialmente, que aún de pronto no sea visible como otras disciplinas, pero que definitivamente los que estamos acá día a día vemos cómo esto se proyecta y tiene muchísimo futuro, y donde vemos que hay muchos de nuestros egresados que sí, no solamente se han ubicado muy bien laboralmente, si fuera el tema, sino que además están haciendo aportes para que este sector cada vez se posicione y crezca más. Sí, y aquí en Edufísicamente, el programa de nuestra Facultad de Educación Física, hemos tenido estudiantes activos y también egresados y egresadas que nos han contado sus experiencias en términos laborales y ahí van. Lo que pasa es que estamos acostumbrados es solamente a ver ese tipo de carreras y profesiones que nos ofrecen, digamos, como hasta el momento, pero este camino que ha abierto la Universidad Pedagógica Nacional con esta licenciatura, pues ahí va y se está abonando el terreno para los actuales y próximos estudiantes y licenciados. Bueno, permítame, mi estimada Vivian, saludar al maestro Juan David Ramírez Cardoso, también licenciado en recreación. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro Carlos, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien. Saludos para toda la audiencia que nos está escuchando esta mañana. Sí, señor. No, pues yo bien, y ahora que conversó con ustedes, pues mucho más mejor. Su merced también es licenciado en recreación. Cuéntenos un poco también, así como la profe Vivian, de su paso por esta licenciatura. Bueno, yo llego a la licenciatura. Yo inicialmente quería estudiar, yo tenía claro que quería ser docente, que quería ser maestro. Esto sí más un tema de vocación específicamente. Mi abuela había sido normalista y tuvo su colegio. Entonces hay como una afinidad ahí por el tema educativo, por el tema de ser profesor. Y pues me quería de entrada presentar a la pedagógica, así fue mi primera opción. Sí. Al igual que Vivian, pues tampoco era que tuviera recursos pues para hacerlo de manera particular. Digamos que el SENA en ese momento no tenía ni el técnico ni el tecnólogo en música y no me sentía como atraído hacia eso. Y ya fue cuando me presenté a música, a la licenciatura en recreación, la primera era a la licenciatura en música, en la sí, pedagógica, la primera vez, y me dijeron... usted está todavía muy chiquito para esta carrera, le falta mucho. Pues yo pensé que era solo saber tocar guitarra y eso que yo solo la rasgaba. Entonces eso fue un tema loco cuando después me di cuenta que habían conservatorios y que sí. O sea, eso fue de pura locura. Y yo estudié después un añito, 2 añitos ahí como de música, de verdad, de partituras, de solfeo, todo lo que implicaba la música, y me volví a presentar a la pedagógica, y ya iba yo seguro, convencido de lo que ya sabía, y cuando hice la inscripción a la pedagógica, puse mal un número del ICFES, entonces no pasé. No logré pasar. Y claro, o sea, yo creo que la música, la recreación es como una serendipia. Eso iba a decir yo tenía en la mente, voy a decirle al profe Juan, serendipia.
Sí, la serendipia yo la interpreto como un accidente afortunado. Y es porque yo salgo de música, o sea, ya estaba vuelto nada. Mi papá conoce a un profesor que en ese momento estaba con el profesor Garzón haciendo el diseño Sí. de esta licenciatura. Mi papá, por ya no tener un semestre más ahí, No, claro, ya que más, vaya, haga algo, estudie. si vaya, haga algo, pues yo no quería pues más que la música. Mi papá es un excelente vendedor, ¿no? Yo creo que uno de los mejores vendedores que yo conozco. Ajá. Y me llama y me dice, hijo, se abrió esta oportunidad en la pedagógica, hay una inscripción extemporánea. Yo sé que no es lo que quiere, y me dice, y yo, bueno, listo, ¿cómo se llama? Y me dice, licenciatura en recreación. Pues, Eso. profe, yo me emberraco, yo digo, yo no quiero Sí. hacer eso, yo tengo una resistencia en ese primer momento, dura, Sí. tanto que le digo que yo no quería ser un payaso, o sea, todo lo que era en ese momento de lo recreativo. Comprendo perfectamente, si eso Sí. a uno le dicen le mencionan el nombre de recreación y uno ya se ubica dentro de ese contexto, sí, dentro de ese cliché. Así es, y transito yo por esa rabia, pero mi papá con una paciencia de artesano, Qué con bacano. un toque, dando vueltas al tema, porque fue casi 1 hora y media, pues al final me dice, hijo, inténtalo. Él tiene una frase que dice, golpear no es entrar. Ah, Y ahí llego yo, me inscribo al programa, y yo, bueno, ya voy a estudiar eso, porque cuando llego y me presento tenía que competir con 150 personas más. también dentro de la primera Dentro cohorte. de la primera corte, Sí, sí, señor. o sea, Perdón, yo corrijo al profe Juan, eran 165. para Ah, 30 bueno. cupos, Sí, o sea, yo ya lo había dado por hecho, que pues eso, se inscribe ahí todo el mundo y uno pasa. Cuando no, tocó hacer un proceso de selección, duro con 170 personas que ya eran del campo, porque esto estaba ofertado para recreadores, para personas del IRD, o sea, que ya Sí. tenían una experiencia importante y eran mayores que nosotros, porque Vivian y yo entramos a los 16, 17 años, competimos con personas de 20, 27, 25, ya 30 años, que ya llevaban 8 años en el campo. claro, sí. Y bueno, no, yo me presenté con un proyecto que tenía que ver con música y quedo seleccionado, y logro este camino de lo recreativo con un primer semestre difícil Ya. y me voy enamorando del cuento. Al final uno comienza a ver... ¿Se a darse enamoró la usted del oportunidad. cuento y de qué más se enamoró? Pues acá conocí a mi esposa, porque yo le cuento con eso todo. Sí, 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 claro. Mi pregunta es capciosa, por supuesto. Se enamoró de la recreación y de quién más. Bueno. Y no, pues llego y avanzo, profe, eso es un poco la historia y ya después me enamoro de este cuento, conozco la tecnología, Sí. al último, ya saliendo de todo esto y comienzo a hacer relaciones, porque es que la recreación nos permite hacer a través de esos accidentes afortunados relaciones complejas, relaciones sobre los entornos, sobre cosas que parece que no se relacionaran, pero sí. Ujú. Y bueno, ahí vamos, profe, es como un poquito la historia. Sí, señor, Pero muchas gracias. Una Siga. serendipia estudiar Sí. este programa. Sí, sí. Hoy en día nuestro invitado también es desarrollador de software, es instructor de tecnologías de la información y la comunicación, investigador en tecnologías educativas, especialista en gerencia de proyectos y cofundador de la fábrica de software del SENA, con trayectoria en proyectos que democratizan el acceso a la tecnología en contextos educativos y sociales. Actualmente, el maestro Juan David Ramírez Cardoso cursa la maestría en inteligencia artificial y recursos digitales. También investiga el uso de la inteligencia artificial para diseñar experiencias inmersivas centradas en el juego, la lúdica y la innovación educativa. Lidera también propuestas como la ludósfera, que integra tecnología, pedagogía y creatividad en clave de transformación educativa. Es decir, que esto que nació como una serendipia, tanto en la maestra Vivian como el maestro Juan David, pues entonces
empieza a dar frutos y les empieza a abrir caminos, y es lo que estamos aprendiendo hoy aquí en Edufísicamente en esta primera sección, facetas. Así pues, para nuestra audiencia que tiene hijos, sobrinos, nietos, vecinitos, ahijaos, centenaos, lo que sea, pueden entonces darse cuenta que la recreación, en particular aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, pues tiene un abanico inmenso de posibilidades durante la carrera, durante el curso de la carrera, porque nuestros estudiantes también están laborando. Hemos tenido aquí muchos casos que los hemos traído para que testifiquen sobre esta experiencia, y también a nivel laboral hay muchas posibilidades de implementación de lo que se estudia, ¿verdad, maestra Vivian y maestro Juan? Completamente de acuerdo, profe. De hecho, yo creo que una de las cosas que más enamora de la licenciatura en recreación es la cantidad o los escenarios donde definitivamente podemos desarrollarnos, Sí. porque al ser una disciplina tan grande, tan amplia, me parece que genera algo hermoso, y es que, claro, está la disciplina, pero es una disciplina que puede hablar con otras disciplinas y que definitivamente desde su esencia, desde las pasiones que nos mueven esas fibras, nos hacen mover en lo que deseamos, anhelamos y soñamos, pues nos permiten desempeñarnos laboralmente en los lugares en los que somos felices, ¿no? Es un problema a veces de la productividad. La productividad a veces saca profesionales que terminan en trabajos donde no quieren estar, pero son disciplinas tan rígidas que ahí es donde parece que se tienen que quedar o empezar una carrera de nuevo de cero. Y acá vemos, por ejemplo, dos contrastes el día de hoy. Por ejemplo, el profe Juan David, que va muy por la línea de las tecnologías y la innovación desde la mirada de la tecnología. Yo que voy desde el lado de la innovación en lo social, en lo comunitario, que parecieran ser dos orillas distantes, pero que definitivamente la recreación como disciplina permite que existan estos diálogos. Sí, claro, conversan constantemente las disciplinas, efectivamente. Bueno, y actualmente entonces estamos desarrollando esta licenciatura, todos quienes de alguna manera desde nuestro campo aportamos. Entonces todos y todas estamos en ese compromiso. Es lo que siento que se da en el grupo de profesoras y profesores que por la vida también hemos sido convocados allí. No sé si estén de acuerdo conmigo. Todos ponemos... Claro que sí. Eso es, ha sido una sumatoria, de hecho, desde ese primer prototipo de programa. Siempre fue un ejercicio de conversación entre todos los profes, incluyendo ya un momento yo lo llegué a un momento primario de la recreación en el país, desde esos años 90, desde esos años 80, hasta consolidar hoy una propuesta que tiene un impacto ya más directo sobre políticas públicas, sobre cultura, sobre sociedad, sobre las artes, sobre la tecnología. Y de a poco, pues, profes con alta trayectoria que han venido dándole como ese enfoque. Yo me imagino esto como una piedra que se va moldando, que se va tallando para encontrar su mejor versión, y yo creo que eso es lo que ha pasado en la recreación en el país, gracias a esa suma que todos los profes pues han construido desde allí, ¿no? Sí, señor. Cada persona, cada profesional que llegamos allí desde nuestra propia área del conocimiento, entonces sí llevamos implícito esas ansias, esa preocupación, pero no tanto preocupación, sino como esa idea, tanto teórica como práctica, de visibilizar y hacer crecer esta licenciatura y ante la sociedad que la miren con otros ojos. Antes de pasar a la siguiente sección, todavía tenemos un par de minuticos, ¿no?, para hablar de esos desafíos y también dificultades en su carrera como educador y educadora que han tenido maestra Vivian y maestro Juan David. Cuéntenos esos desafíos en lo que va ahora de su carrera. En lo que ahorita de nuestra carrera, bueno, cuando recién salimos, el primer desafío ahí era que no existíamos dentro de algún campo laboral más allá de las cajas de compensación.
digamos, presentarnos a un colegio era directamente pues a decir que éramos edufísicos y pues nosotros no tocamos elementos de la educación física dentro de la recreación directamente, biomecánica, bueno, etcétera, Sí, no. todo eso pues nos competía un poquito, pero teníamos, ese era como el campo si íbamos a colegios. Entonces, un desafío te podría que ver con esa parte laboral, Sí. en ese primer momento de la recreación, donde esta primera corte, y un saludo para todos los primíparos, los que Sí, estuvimos sí. acá, tuvimos que comenzar a abrir camino con codazos, porque profe, era un mercado laboral altamente ocupado por la educación física y el deporte, Sí. y lo recreativo, pues, de cierta manera, viene con ese segundo desafío, y es el paradigma, la percepción de la recreación, ¿no? Ajá. Entonces, esta recreación del juego solamente, pero el juego por el juego, de la diversión, del entretenimiento, aunque es una perspectiva, Sí, pues también. era la única. Y eso es como otro desafío que yo podía identificar ahí. Entonces, lo laboral iba relacionado con este tema de perspectiva. Y lo tercero era que al mismo tiempo estábamos desarrollándonos en una sociedad que en ese momento, ahora ya han cambiado cosas, pero en ese momento cuando surgimos, no veía la recreación, el ocio y la lúdica como un tema vital, un tema de vital importancia para su vida. No. Y era porque, pues, en ese momento el desafío era que esta carrera no estaba pensada para ese momento histórico de tal vez, sino los frutos de todo esto vienen a verse 10 años después, donde ya vemos que bienestar, Sí, se que está viendo. lúdica, que ocio, que las problemáticas del tiempo de las personas comienzan a tener peso en las narrativas de la sociedad. Y ahí encontramos ya un lugar, pero viene esto 10 años después. Y ya para terminar, y esta parte es que gracias a lo que se ha hecho y logramos existir dentro de un marco nacional de cualificaciones hasta este año, Sí. ya sabiendo qué hace un profesional en recreación, qué hace un técnico en recreación, incluso aspirando a un nivel de maestría y posible doctorado en el campo de lo recreativo. Y eso pues viene a través de esas conversaciones. Bueno, ¿qué dice la profe Vivian en cuanto a esto de los mayores desafíos hasta ahora? Profe, yo creo que uno de los mayores desafíos es aprender a gestionar, ¿sabes? Y yo Sí. creo que por eso me fui mucho por el lado de la gestión social, porque como lo describe el profe Juan, pues fue un momento, cuando salimos a este mundo laboral, fue un momento realmente violento, porque fue tener Claro, que abrir incierto en su espacio, momento. ¿no? Y además era muy agresivo porque era encontrar la burla, el usted a qué viene y es para qué sirve. Este estudio de recreación, vaya al jueguito. Eso Sí, sí, vaya el jueguito. sí, o sea, eran cosas agresivas, que siguen siendo agresivas incluso en este momento. Y ahí pues eran dos caminos, ¿no? O a ver si te pones al mismo nivel de discusión que no daba el caso, o aprendes a gestionar y a demostrar de alguna manera tú qué tienes que decir, tú en dónde estás, por qué existes como disciplina, por qué mereces un respeto como profesional. Y yo creo que hay uno de los principales retos y dificultades en ese primer momento fue esa falta de respeto hacia nuestra profesión, porque mayoritariamente se encuentra la burla. Y Sí, creo sí. que sigue siendo un poco desafiante ese aspecto. Entonces allí creo que lo que ha sido nuestro mejor aliado para los que hemos egresado de la licenciatura ha sido la capacidad definitivamente de gestionar, de abrirnos campo, de con academia, con trabajo, con gestión, con administración, poder situarnos en un lugar, poder rescatar por qué es tan valioso la existencia de profesionales en recreación. Y sumado a ello, no solo como egresados, sino como sector también, cuando salimos, teníamos una dificultad, y es que en el marco internacional de las cualificaciones existía el reconocimiento, digamos, de que había formación solo de técnicos y tecnólogos. Sí, sí. Pero en ese diálogo de casi 30 años que lleva el sector dialogando, apenas hasta este año, o sea, este año 2025, comenzando año, se publica el nuevo Catálogo Nacional de Cualificaciones, donde se reconoce que la recreación tiene formación profesional y también a nivel de maestría, Sí. lo cual me parece que ya nos sitúa en un lugar diferente.
no solamente por ese reconocimiento social, sino también creo que un poco en el reconocimiento económico, ¿no? Porque al no existir en una cualificación el nivel profesional en recreación, pues a muchas personas les han pagado como tecnólogos, limitando su acceso laboral, económico y todo lo que ello implica, ¿no? Ya con esto, que la idea es que ahora como licenciados en recreación, nosotros profesionales en recreación, las personas de la Universidad del Valle, pues sigamos como sector consolidándonos y que ahora se empiecen a garantizar esas asignaciones salariales acorde a nuestro nivel de formación y a nuestro desarrollo disciplinar, ¿no? Entonces, por eso digo que este es un sector que está creciendo y creo que últimamente, en los últimos 20 años, ha crecido exponencialmente. Y claro, la incertidumbre sigue. Nosotros vemos a nuestros estudiantes acá en la universidad, ellos siguen con la preocupación de yo de dónde salgo y cómo me voy a ubicar y dónde. Claro, hay mucha incertidumbre porque sigue siendo un escenario violento el entorno laboral para nosotros por esa idea social de que una persona que estudió recreación salió a hacer títeres y payasos. Comillas, jueguitos, sí. Jueguitos, sí, la mirada peyorativa del jueguito. Sí. Pero que definitivamente ya nos estamos situando en otro lugar, ya tenemos otro cuento y estamos definitivamente en otro momento, que ha sido un punto de consolidación lento como todos los procesos sociales, pero que en el fondo, a pesar de lo demorado que puede ser un proceso social, creo que nosotros hemos ido como sector bastante rápido creciendo. Y un dato curioso, salió hace como un mes un artículo en El Tiempo hablando de la preocupación que está enfrentando, por ejemplo, la Universidad Nacional en sus carreras tradicionales con el descenso y el desplome en las inscripciones para estudiar las carreras, ¿no? Y hoy, maestra, en el momento en que estamos grabando este programa, lo leí esta mañana también, en El Espectador y en El Tiempo vuelven sobre el asunto. Entonces, esto es, no diríamos mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí es para seguir enfrentando estos desafíos. Maestra y maestro Juan, les pido que me acompañen porque vamos a continuar con la segunda sección. Eso no quiere decir que esta primera haya terminado, ya estamos aprendiendo mucho gracias a todo lo que ustedes nos están comentando. Pero vamos a nuestra segunda sección que se llama Cuerpo, Cultura y Vida. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. Bueno, continuamos aquí en Edufísicamente y actualmente entonces la maestra Vivian está desarrollando un proyecto, ¿cierto?, que se llama, o que tiene que ver con innovación lúdica y gamificación. Entonces, instrúyanos, por favor, coméntele, por favor, a nuestra audiencia en qué consiste este proyecto. Claro que sí, profe. Pues esto ha sido de estas miradas donde la recreación puede dialogar con otras disciplinas para seguir fortaleciéndose y creciendo, como debe ser natural en cualquier campo, pienso yo. Y esta iniciativa, digamos, de vincular el desarrollo de lo tecnológico a lo recreativo, se acelera, pienso yo, con el proceso de la pandemia, ¿no? Sí. La pandemia pues dejó unas reflexiones sobre cómo nos relacionamos con lo tecnológico, en lo educativo, con lo didáctico, pues, todo lo que ello implicó en esos retos y en esos desafíos, donde nos dejó claro que nuestro sistema educativo colombiano no estaba fortalecido, no estaba listo para esta situación. En ese momento, volviendo de pandemia, también llega un nuevo coordinador a la licenciatura, nuestro coordinador actual, el profesor Joselina Costa. Cuando él llega aquí a este espacio, él llega con una mirada y una inquietud por la tecnología. Entonces él empieza a plantear cómo la recreación definitivamente tiene que empezar a tener este diálogo con estas disciplinas tecnológicas desde una mirada que nos compete, que es el juego, pero ya no únicamente el juego tradicional, analógico, como tradicionalmente lo hemos trabajado o nos hemos dimensionado con él, sino definitivamente qué papel empieza a tener el juego en la virtualidad, ¿no? Sí, lo digital. Y ahí empieza a surgir todo este fenómeno que se asocia con el desarrollo del gaming, la gamificación, los eSports,
y toda esta línea pues gigantesca, donde empezó un proyecto hace como 3 años, 4 años quizás, que era tener un laboratorio de innovación en términos de tecnología, juego, pedagogía, educación, recreación, desde luego, y cómo recreamos todos estos contextos en un mundo que definitivamente se aceleró en un desarrollo en términos de lo virtual y lo tecnológico. Allí empezó el profe José Luis a promover algo que fue la gestión de este laboratorio, que es en el que nos encontramos hoy en día porque se logró consolidar, que es la ludósfera. La ludósfera es un escenario físico hoy en día, que tengo que decir que es uno de los lugares más bonitos de toda la universidad. Sí, es verdad. Es un lugar hermoso, siempre llama la atención, y aquí es donde tenemos nuestro laboratorio, me parece muy valioso. Ya con esto sería nuestro segundo laboratorio, ¿no? El primer laboratorio es Guayam, Sí. es el aula ambiental, que también es uno de los primeros, digamos, escenarios donde la recreación empieza a hablar con temas sociales, con temas de ambiente, y ahora aparece pues esta nueva línea con la tecnología. Sin embargo, ya después de que llega no solamente el espacio físico, sino también los elementos como los óculos de realidad virtual, los software, bueno, todo lo que esto empieza a necesitar y a requerir, pues ya entonces empiezan a vincular nuevos profes, entre ellos el profe Juan David, que ya con su conocimiento pues empiezan a estructurar estas nuevas líneas, y ahí es donde vamos, profe. Así ha sido como el andar con este proceso. Sí, bueno, le iba a pedir entonces al profe Juanda que nos cuente cuál ha sido su aporte en este proyecto. Pues, profe, básicamente cuando ya me vinculo, pues estaba ya la apuesta directamente pues desde esta categoría llamada tecnolúdica, propuesta por el profesor Joselina Costa, que pues como lo decía la profe Vivi, tiene como esa visión, y ya nos tocaba comenzar a estructurar esto en términos de proyectos que pudieran generar desde nuestra perspectiva de la recreación, la lúdica y el juego, esa conversación con lo tecnológico sin que se volviera tecnología, Sí. producción de artefactos específicamente, microchips y todo lo que ello implicara. El aporte acá entonces viene a crear proyectos específicamente centrados en el enfoque de gamificación, videojuegos, el entendimiento de los mismos, producción de narrativas, de personajes, de artefactos también, pero centrados. De hecho, ayer tuvimos la primera presentación de una ruta turística en realidad virtual. Ajá. Ayer fue el primer proyecto que ya salía de lo teórico, porque acá teorizábamos mucho sobre esas implicaciones de posibles juegos, de posibles desarrollos de realidad virtual, de videojuegos, de cartas, etcétera. Pero ya estamos logrando llevarlos a un punto de lo tangible. Entonces ayer ya pudimos, pues de una manera, acercarnos a un prototipo de cómo se podría ver una ruta de realidad virtual, basada en realidad virtual del municipio de Funza. Ya poniéndonos los óculos, desarrollado directamente desde acá. Y pues ese es más que todo el aporte, desde las arquitecturas, desde resolver esos cómo, combinando pues la ingeniería con esta carrera, y ahí viene directamente esa relación. Bueno, cuéntele por favor, profe Vivian y profe Juan, a nuestra audiencia, cómo ha venido siendo recibida esta experiencia, en particular de la ludósfera, ahí en nuestro campus en Valmaría, y una pregunta que yo le hice en algún momento al profesor, a nuestro coordinador Joselín, al comienzo de la ludósfera, y que lo hemos tenido a él también en estos micrófonos, es si en algún momento se está previendo la posibilidad de tener en la sede de la 72, por lo menos, otra réplica de la ludósfera. Esa pregunta así como doble en este par de minuticos. Bueno, pues básicamente la aceptación aquí dentro de la facultad al comienzo fue como de expectativa. Hemos notado que ya a través del desarrollo, ya lleva un año más o menos, más o menos como desde que comenzamos a abrirla para personas de la facultad que vinieran a conocer lo que estamos haciendo acá, ha tenido una acogida altísima de parte de las otras dos disciplinas de deporte y educación física, quienes están viendo la posibilidad acá de hacer diferentes asociaciones. Recibimos de parte de las personas de la licenciatura en deporte una donación de juegos con enfoque específicamente de juego, Sí. que donaron aquí para el espacio de la ludósfera. Entonces digamos que de parte de la facultad hasta este momento ha sido una recepción bastante afectiva.
de parte de lo que se está haciendo acá y como muy intrigados de cómo pueden lo que estamos haciendo acá traducirlo en términos de sus disciplinas, tanto del deporte como la de educación física. Y en la 72 sí. Estamos articulados con el Centro de Innovación, la licenciatura específicamente de recreación está articulada con el Centro de Innovación CINDET, quien está articulando un proyecto directamente para un espacio físico en la 72, centrado completamente en los enfoques de innovación educativa. Y allá la idea es tener un pequeño espacio, un espacio de 30 metros cuadrados que está contemplado allá, donde esta misma intención se va a llevar allá. No, esa pues, es la idea. Pues sí, excelente noticia. Bueno, muy bien. Oiga, cuando los temas son así tan apasionantes y los invitados también apasionantes como ustedes dos, pues el tiempo corre más rápido y ya sabemos que este programa pues tiene que cumplir con las 3 secciones, así pues que vamos con la tercera y última sección antes de despedirnos. Nuestra sección última que se llama Ocio y Tiempo Libre. En Edufísicamente, Ocio y Tiempo Libre. Bueno, nuestros estudiantes de la licenciatura en recreación precisamente hacen unos aportes a veces en audio y en esta vez me enviaron 2 aportes para esta sección. Nos cuentan que el 6 de junio se desarrollará el webinar Territorios Circulares e Inteligentes que girará en torno a la pregunta: ¿estamos listos para la revolución circular en tecnología, aparatos eléctricos y electrónicos? Desde el proyecto Economía Circular para la Cadena de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Colombia, un ejercicio de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, liderado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle en convenio con la Cooperación Alemana para el Desarrollo en Colombia, extendemos una cordial invitación para participar en nuestro próximo webinar. Este espacio busca fortalecer las capacidades técnicas y el conocimiento en economía circular que puedan aplicarse en Colombia, promoviendo sinergias entre los actores que conforman la cadena de valor del sector de los aparatos eléctricos y electrónicos. Esto será el 6 de junio de este presente año 2025, modalidad virtual desde las 10 de la mañana. Y algo que nos enorgullece también a nuestra licenciatura: 8 semilleros de investigación de la Universidad Pedagógica clasifican para un encuentro nacional e internacional de semilleros de investigación en ISI 2025. La Universidad Pedagógica Nacional celebra con orgullo la clasificación de 8 de sus semilleros de investigación para este encuentro. Este prestigioso evento, organizado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Colsi, se llevará a cabo en octubre de 2025 en Bogotá, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, reuniendo a delegaciones de diversas instituciones nacionales e internacionales. El semillero, y a esto nos queremos referir particularmente, el semillero de investigación Vivir para Contarla de la licenciatura en recreación hace parte de este logro, de esta clasificación para ese encuentro nacional e internacional de semilleros de investigación. Muy bien, entonces a los líderes, colegas de nuestra licenciatura y de este semillero, pues una felicitación y un abrazo fuerte. Nos despedimos entonces, hasta aquí una emisión más de Edufísicamente, no sin antes agradecerle a nuestra invitada y nuestro invitado, profesora Vivian y profesor Juan David, y al equipo de la Pedagógica Radio, Mario Enríquez en el Control Máster, Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general de la Pedagógica Radio. A nuestra audiencia, muchas gracias y hasta siempre. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co.
Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.